Tiene uso de la palabra el diputado Pablo Tonelli. Gracias, presidente. Mediante el proyecto de ley que tenemos en consideración se propicia la aprobación del convenio de avenimiento celebrado entre el Estado argentino y Repsol por la nacionalización del 51% del paquete accionario de YPF que era de propiedad de Repsol. Lo cierto es que este proceso de nacionalización o estatización de las acciones de YPF no se inició de la mejor manera, ni mucho menos de un modo correcto y ajustado a la ley. Y el final, que se pretende concretar con este convenio cuya aprobación se propicia, tampoco mejora las cosas. Estamos, en definitiva, frente a un episodio pleno de declaraciones y anuncios altisonantes, insuflado de un falso patriotismo, pero también muy alejado de la legalidad que el Gobierno debería ser el primero en respetar. En el dictamen de mayoría se alude reiteradamente a la expropiación del aludido paquete accionario de YPF, que efectivamente fue declarado de utilidad pública y sujeto a expropiación mediante el artículo 7 de la Ley 26.741 que votamos aquí mismo hace 2 años. Pero nada se dice en ese dictamen de mayoría acerca del hecho de que el Gobierno tomó posesión de la empresa antes de que la ley fuera aprobada y muchísimo antes del pago de la indemnización, que hoy, a 2 años de la declaración de utilidad pública, aún no se ha concretado. Y sucede que tanto la Constitución Nacional, en el artículo 17, como la Ley de Expropiaciones 21.499, en el artículo 22, establecen y exigen que el pago de la indemnización debe ser previo a la toma de posesión del bien expropiado. Aquí no ha habido pago previo de la indemnización antes de la toma de posesión del bien expropiado. La toma de posesión se concretó con el falso fundamento de una intervención a la empresa dispuesta por un decreto de necesidad y urgencia. Decreto que es a todas luces ilegal porque no es posible intervenir en una empresa ni mediante un decreto ni mediante una ley. Ni el Poder Legislativo ni el Poder Ejecutivo tienen competencia para disponer la intervención de una sociedad comercial regida por la Ley 19.550. La misma Ley 19.550 prevé que esa intervención solo puede concretarse por una decisión judicial. De manera tal que esa toma de posesión de la empresa se pareció más a un asalto que a una toma de posesión originada en una declaración de utilidad pública. Alguna vez alguien en el oficialismo intentó justificar esa toma de posesión diciendo que se trataría de una ocupación temporánea, que está efectivamente prevista en la Ley de Expropiaciones. Pero tampoco es ese el caso, porque si se trata de una ocupación temporánea normal, hace falta o un avenimiento o una decisión judicial, y ninguna de las dos cosas ocurrió. Tampoco puede ser una ocupación temporánea anormal. Quédese tranquilo, presidente, que no parece haber sido un atentado. Reitero, tampoco pudo haber sido una ocupación temporánea anormal porque no hubo acto administrativo que así lo declarara y porque además la ocupación temporánea anormal es para tomar posesión de un bien ante una catástrofe, una calamidad y devolverlo al poco tiempo. Y aquí nadie está pensando en devolver YPF, de manera tal que, insisto, esa toma de posesión fue más un asalto que otra cosa. Pero no terminaron allí las ilegalidades. Por ejemplo, cuando se intervino la empresa, se designó interventor y subinterventor a 2 funcionarios que estaban en una clara y manifiesta situación de incompatibilidad de acuerdo con la Ley de Ética Pública. Ni el ministro de Infraestructura ni el viceministro de Economía podrían haber sido designados interventor y subinterventor de la empresa porque estaban en una clara situación de incompatibilidad.
Pero hay más detalles. Fíjese, el artículo 4 de la ley 26.741 creó el Consejo Federal de Hidrocarburos, integrado por todas las provincias. Sin embargo, el decreto reglamentario, que es el 1277 de 2012, borró ese consejo y creó una comisión de planificación y coordinación estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas que está solo integrada por funcionarios del Poder Ejecutivo. Es decir, desapareció el Consejo, desapareció la representación de las provincias, desapareció el federalismo. Y por último, tampoco ha sido feliz la intervención del Tribunal de Tasaciones de la Nación. En primer lugar, por la designación de una sala ad hoc para realizar la tasación del valor de YPF. La actuación de una sala ad hoc no está prevista en la ley orgánica del Tribunal de Tasaciones, sí está prevista en el decreto reglamentario. Pero la ley dice que cuando hay un juicio de por medio, tiene que intervenir el Pleno del Tribunal de Tasaciones, que está integrado por 12 miembros. En el caso particular de la expropiación de YPF o confiscación de YPF, y de acuerdo con el dictamen de la mayoría, existen 31 causas judiciales y arbitrales entre las partes. Por lo tanto, hubiera correspondido la intervención en pleno del Tribunal de Tasaciones. Fíjese, presidente, que si se trata de la expropiación de un pequeño terreno en algún lugar del suburbio de la Ciudad de Buenos Aires, interviene el pleno del Tribunal de Tasaciones, los 12 miembros. Y sin embargo, para concretar la tasación de la expropiación más grande que ha habido en toda la historia de la Argentina, se designa una sala ad hoc integrada solo por 2 miembros del Tribunal de Tasaciones, en vez de los 12 que corresponde de acuerdo con la ley. Es decir, nosotros hubiéramos estado de acuerdo en cerrar este capítulo mediante un acuerdo justo y razonable con Repsol, pero no un acuerdo celebrado de cualquier manera, mediante cualquier procedimiento y bajo cualesquiera términos, como aquí ya ha sido explicado. Porque tenemos la convicción de que el fin nunca justifica los medios, y los medios en este caso no han sido adecuados. Dijimos en su momento que no hacía falta la expropiación, bastaba con revocar las concesiones otorgadas a YPF. Lo cierto es que 2 años después las metas no se han cumplido, la nafta ha aumentado enormemente su valor por encima del aumento general de los precios y estamos lejísimos del autoabastecimiento. Lamentablemente no podemos acompañar este acuerdo como hubiéramos deseado si hubiera sido un acuerdo celebrado de acuerdo con las formalidades y fundamentos legales. Como tampoco queremos obstar a la solución que es beneficiosa para el país y para el clima de negocios del país, ya hemos adelantado que nuestro bloque se va a abstener. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Pablo Tonelli.